Una explosión es una expansión de energía veloz que inunda y que quema sin dejar rincón absolutamente todo. Es una expansión de energía. Ahora, después de 50 días de haber celebrado la resurrección del Señor, estamos coronando este tiempo de Pascua y la venida del Espíritu Santo es como una gran expansión del fuego amoroso de Dios que inunda la vida de la iglesia, y en la iglesia con el corazón abierto a cada uno de nosotros. Qué hermosas las lecturas que hemos escuchado. La división y la confusión de Babel. El Espíritu une y nos hace hablar el lenguaje de la fe y del amor. El Espíritu que se manifiesta como fuego, como esa llama viva que se le apareció a Moisés y se dio los mandamientos del amor, la nueva ley. El Espíritu que da vida donde el pecado ocasiona muerte y que es capaz de levantar y de resucitar a los que estamos caídos, como nos dice el gran profeta Ezequiel. Y el Espíritu que se manifiesta y que nos hace hablar la lengua nueva del reino de Dios, como el profeta Joel nos lo ha manifestado. Es la gran explosión del amor de Dios con su Santo Espíritu. Es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesucristo nos había prometido y cumple el derramar abundantemente al Espíritu Santo sobre la iglesia enviada a predicar y a ser presente, continuando la obra de Cristo, tal como Jesús predicó e hizo presente como vida nueva el reino de Dios. Y por eso a su iglesia, a nosotros, el Señor nos da su Santo Espíritu y los dones que el Espíritu Santo da. Dios es davidoso, Dios es generoso, Dios siempre da. Y da los dones de su Santo Espíritu a su iglesia y a nosotros para que vivamos ardorosamente la fe como testigos
de la vida nueva, para que viviendo ardorosamente la fe, también encendidos en el fuego de su amor, seamos capaces de construir el reino de Dios en medio de nuestra propia situación a la que Cristo nos ha enviado como iglesia. Y qué bonito meditar sobre los dones del Espíritu Santo. Se habla normalmente de 7 dones, pero el Espíritu tiene dones sin medida y actúa del modo más inesperado. Pero quedémonos con estos 7 dones y abramos nuestro corazón que Dios da sin medida, si hay corazones dispuestos, y que el Señor nos dé los dones o el don que Él quiera, aunque le pidamos otro don, pero Dios sabe que es lo que más necesitamos cada uno de nosotros. El don de la sabiduría. Esa sabiduría, ese sentido común en la fe que nos hace comprender la vida con el corazón de Dios. Y porque comprendemos la vida con el corazón de Dios, nos gustamos, nos deleitamos las cosas de Dios viviéndolas. Y es el don de la sensatez cristiana, porque miren, a veces no somos sensatos y andamos metiendo las patas porque se nos olvida precisamente el comprender la vida según el corazón de Dios. Aprendamos a gustar, a deleitar las cosas de Dios, que siempre nos da la parte mejor. El don del entendimiento, de ese entendimiento para comprender lo que Dios dice y realiza. Porque no se trata solamente de entender aquí. Entendemos, y San Pablo nos dice que a veces hacemos lo contrario de lo que entendemos. Entonces, el entender, el comprender lo que Dios dice y realiza, es también en la fe vivir según esto. El amor de Dios. El consejo. Miren, en un mundo tan confuso, tan enredado, necesitamos saber discernir, saber distinguir en la vida, saber discernir y distinguir el bien del mal, lo justo y lo injusto, la mentira y las medias verdades que son crueles mentiras, y saber distinguir la verdad y actuar, y no solamente entender aquí con la cabeza y el corazón bien lejos. Aprendamos a discernir, a distinguir y a decidirnos por el bien. Y por eso el Señor nos da la fortaleza en medio de nuestra debilidad. ¿Quién de nosotros es tan fuerte? Si ahorita nos piden levantar la mano, yo la bajo y la escondo.
porque somos débiles, Dios nos da su fuerza, la fortaleza. Es el don de Dios que nos fortalece actuando en nuestra vida. Es el don de Dios que nos fortalece y nos hace valientes, con coraje, a nosotros los debiluchos, enclenques y débiles en la fe, y nos da la valentía y nos da el coraje para perseverar en el bien y no cansarnos de hacer el bien a pesar de tanto desengaño que uno lleva en la vida. Pero los que se aflojan es porque no han entendido tampoco la fortaleza que viene de Dios. El don de la ciencia, el saber ubicar las cosas de este mundo y valorar las cosas de este mundo y no valorarlas más de lo que vela, de lo que vale, y reconocer lo que vale más. No es la ciencia de la matemática, no es la ciencia de la física, no es la estadística. Es saber valorar las cosas de este mundo y ponerlas en su lugar. El pisto es necesario para la vida de todos los días. Sin pisto no nos movemos. Pero la persona que puso su corazón en el pisto hace desgracia a su vida y está sobrevalorando el pisto. Es saber ubicar las cosas de este mundo, ponerlas en su lugar y reconocer lo que vale más: el reino de Dios y su justicia. Y seguir lo más valioso es haber encontrado el tesoro escondido, comprar el campo, no porque nos interese el campo, sino que nos interesa lo que está en el campo, el tesoro escondido. ¿Y cuánto no necesitamos, mis hermanos, el don de la ciencia? A veces no tenemos presente el reino de Dios como cielo y tenemos cielitos que no valen la pena y que solamente nos chingan y nos arruinan la vida. Entonces, miren, se trata de saber valorar las cosas, el don de la piedad, el saber vivir realmente como hijos de Dios, la filiación amorosa. Dios es nuestro Padre y nosotros vivimos como hijos según este amor que Dios nuestro Padre nos tiene. Por eso la piedad es vivir la vida de Dios en nosotros. Ay, usted qué piadoso es, porque como es rezador y hasta cara de santo tiene, pero tiene corazón de diablo porque es una desgraciada. Entonces eso no es vivir el don de la piedad, es realmente vivir como hijos de Dios. Y el santo temor de Dios. A veces hemos sido mal formados, que nos han metido miedo a Dios. Pero qué lejos está como don el santo temor de Dios, que no se trata de tenerle miedo a Dios, porque a la persona que nos ama no le tenemos miedo. Dios nos ama y quiere nuestra salvación. Y entonces el santo temor de Dios en la vida práctica es no hacer nada que sea contrario
al querer y amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso recuérdense, mire, hace ya muchos años, el Papa San Juan Pablo II, hablando de la misericordia de Dios, nos dijo que el pecado es un suicidio. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿a quién daña? Pues daña a Dios como tal. Nos daña a nosotros, que somos la imagen viva de Dios, y Dios quiere siempre el bien para nosotros. Entonces, porque somos hijos, tenemos el don de la piedad, no sentimos nunca el miedo a Dios. Y el santo temor de Dios es el no hacer nada que sea contrario al amor que Dios nos tiene, porque Dios tiene siempre y quiere siempre lo mejor. Entonces, los dones del Espíritu Santo sostienen y le dan fuerza a nuestra vida. Hoy, 4 de junio, en la iglesia de Guatemala, estamos celebrando a los 10 mártires del Quiché, que hay muchos más todavía, pero 10 han sido beatificados y serán canonizados próximamente. Son los testigos de la fe, los beatos del Señor, que nos están anunciando con los dones que recibieron del Espíritu Santo el reino de Dios. 10 testigos, 3 sacerdotes, 7 laicos, y entre los laicos un niño, que fueron llenados del Espíritu Santo con una gran fe y con una gran fortaleza, y abrazaron la causa de Jesús, que es el reino de Dios, y lucharon por el reino de Dios, lucharon por la verdad, lucharon por la justicia, lucharon por la defensa de los más pobres, lucharon por los jornaleros, los campesinos, los huérfanos, los sin techo, los sin tierra. Lucharon por los indígenas, siendo ellos indígenas, y los mataron. Y creyeron que matándolos ponían solución al problema según los asesinos. Pero no, más bien se incendió, porque el don del Espíritu es esa explosión, es esa expansión de la energía amorosa del amor de Dios, que hace que todas las cosas sean nuevas. Por eso, en este día de los mártires del Quiché, nosotros agradecemos al Espíritu Santo el don de su martirio, porque fueron llenos del Espíritu Santo, dieron testimonio de su fe, de su amor, al igual que Jesucristo, por sus hermanos. Y yo quiero pedir hoy a los 10 mártires, pero sobre todo al niño Mingo, rezador y catequista entre su gente, que interceda por nosotros y que nos dé la valentía que él tuvo para no rajarse, porque miren, así en seco todos decimos que amamos a Dios, pero cuando empezamos a vivir las dificultades, somos los primeros en ser llamarada de tusas, de un rato, amor de un rato, y no perseveramos. Que domingo el niño entre los 10 mártires interceda por nosotros,
y que como él y sus compañeros mártires, nosotros seamos llenos del don del Espíritu Santo.